Honduras es un país enfermo y esa enfermedad se llama corrupción. Ella ha carcomido todos los niveles y extractos de nuestra sociedad, incluyendo tristemente algunas iglesias y ONGs. Y como una esperanza de solución al problema, muchos cifraron la mirada en la función de la MASI, que como un ente internacional podría hacer frente a la impunidad existente, frente a los actos de corrupción que ha vivido Honduras a lo largo de los últimos 30 años. Pero hoy esa esperanza se disipa y la impunidad hará mella en la sociedad para que la corrupción siga carcomiendo nuestras estructuras sociales y políticas, lo cual nos llevará a que las bases de la democracia se dañen y subconsecuentemente la pobreza y el abuso de poder va a continuar prevaleciendo, sobre todo permitiendo la legalización del robo descarado de los bienes del Estado, frente a lo cual todos se tratarán de proteger, creando esas leyes que le brinden seguridad a sus ambiciones. En una sociedad con valores y moralidad no se debe temer a que existan organismos internacionales que investiguen la conducta de sus políticos, porque el que nada hace, nada teme. Y como dicen las Sagradas Escrituras en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar, y toda riqueza rápida, por regla general, salvo por recibir una herencia por la lotería, es fruto de la corrupción. Muchos tristemente lamentamos la salida de la MASI, y mientras la mayoría de los honestos se entristecen, unos cuantos corruptos se sienten contentos. Es necesario que en vez de que se salga la MASI del país, sean los corruptos los que deberían ir a las cárceles, pero son tantos que quizás no cabrían en las mismas. La corrupción carcome todo el sistema y nos lleva hacia un abismo de frustración, principalmente a la clase productiva y trabajadora del país, generando desempleo y más pobreza. Entonces, estimados amigos, estamos ante una sociedad enferma y expensas de que un cáncer que tristemente ya tiene metástasis se extienda a todos los niveles de la sociedad, siendo ya una cultura de la cual solamente un milagro de Dios nos va a poder librar. Muy bien, es un tema que lo hemos titulado El futuro sombrío de la lucha contra la corrupción, un artículo publicado y que le he dado lectura en parte de uno de nuestros invitados, el pastor Mario Fumero, que es fundador del Proyecto Victoria y que nos va a acompañar hoy acá. Y también el analista nacional, don Denis Gómez, nuestro analista aquí en Carlos Riedel Presenta, sobre este tema, el futuro sombrío de la lucha contra la corrupción. Muy bien. El futuro sombrío de la lucha contra la corrupción es el tema de análisis y de diálogo. Un pastor como es Mario Fumero, fundador del Proyecto Victoria, quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno. Hoy estoy mejor de la voz que la otra vez, Sí, ¿te acuerdas? No. Me alegra mucho que esté. Este artículo, el cual lo usé para la introducción del tema, salió publicado en el diario La Tribuna. Antier, correcto. Me apresuro porque quiero invitarlo, dije, a Mario Fumero y hablar sobre lo que implica para Honduras lo que está sucediendo con la corrupción. Mira, yo hablo ahí de que la corrupción es un cáncer que está carcomiendo toda la sociedad, incluso iglesias y ONG. No es un problema de Estado, es un problema social. Hay corrupción en todos los ámbitos. Pero la pregunta clave es, ¿cómo comenzó este cáncer? Bueno, yo no soy especialista en medicina, pero el cáncer es una célula que se vuelve loca. Esa célula, al volverse loca, se expande
y empieza a contaminar cierto órgano del cuerpo que lentamente se va extendiendo hasta formar una metástasis, o sea, una extensión de la célula a los demás órganos del cuerpo. Cuando digo que la corrupción es un cáncer con metástasis, estoy hablando de que la corrupción comienza en la casa, tiene que ver con el hogar. Quien pone los valores de la moral, de la decencia, del respeto son los padres. Después sigue la iglesia. Cuando el hogar falla en formar hombres honrados e íntegros y la iglesia falla en remodelar estos hombres en el decálogo bíblico, entonces esa pequeña célula familiar desintegrada por la corrupción dentro del hogar se va extendiendo a los diferentes niveles de la sociedad. Y por eso digo que la corrupción es un mal con metástasis que comenzó en el hogar y tristemente como consecuencia de la desintegración, de la falta de valores, de la falta de principios, se ha extendido a todos los niveles de la sociedad. Y voy a terminar con un ejemplo. En Japón es uno de los países que más concepto de valores hay en cuanto a la integridad y honestidad. Pero si tú estudias la cultura japonesa, tú vas a ver que desde que el niño es pequeño, los padres le enseñan que lo que no es tuyo es de otro y hay que respetarlo. Si vamos a la palabra de Dios, encontramos en Deuteronomio capítulo 6 la enseñanza de que esta ley que yo te mando, la enseñarás a tus hijos desde pequeño, al levantarte, al caminar, al acostarte y en el diario vivir. Quiere decir que si en el hogar no se inculca la honradez, la integridad y la honestidad, difícilmente podremos evitar que esta célula corrupta que empieza dentro del hogar se extienda a toda la sociedad. Por lo tanto, no puedo culpar que decir que la corrupción es un producto de la política. Es un producto de un hogar sin valores, en donde se forman los políticos que trasladan a la sociedad lo que aprendieron en sus hogares. Por lo tanto, yo creo que para combatir este cáncer social de la corrupción, tenemos que comenzar a corregir cómo educamos a nuestros hijos, qué valores le enseñamos en el hogar y qué valores le enseñamos en la escuela y qué valores le enseñamos en la iglesia. Si estos tres entes fallan, automáticamente lo que tenemos es una metástasis de corrupción que se nos ha extendido a todos los niveles de la sociedad, incluso a las iglesias también. Bueno, yo hago una consulta sobre lo que usted dice, Pastor Mario Fumero. Usted habló de un término que se llama desintegración. Estamos hablando de los hogares desintegrados. Cuando hay un hogar desintegrado, pues vemos los resultados, que no hay cosecha por falta de enseñanza, valores morales. Pero ¿por qué hay desintegración? ¿Sabe cuántos hondureños dejan los hogares, los padres y familias? ¿Cuántos hogares desintegrados hay cada vez más? Bueno, yo te puedo decir por lo que buscan, por la experiencia por la calidad personal, de vida. por la experiencia que tengo en el proyecto Victoria. De 100 niños que nacen, entre 40 a 50% son hijos de madre soltera. Al ser hijos de madre soltera, entran a grupo de riesgo. No digo que van a ser delincuentes, están en grupo de riesgo. Además, ¿cuántas familias se desintegran por la migración? Y tercer factor, ¿cuántas familias se desintegran por divorcio, separación o lo que llamamos maltrato familiar? De manera que, si yo tuviera que analizar la problemática de la familia hondureña desde una perspectiva amplia, incluyendo madre soltera, migración, divorcio y abuso familiar, encuentro que yo creo que estaríamos rondando en un 70% de familias disfuncionales si lo enfocamos desde esta perspectiva. Ahora bien, ¿qué es una familia integrada? Donde hay un padre, una madre responsable, que se ocupan de sus hijos, le enseñan valores desde pequeño y lo corrigen según va creciendo. Y son responsables no solamente de darle comida y estudio,
sino principios y valores para enfrentarse a una sociedad que tristemente a nivel mundial, está en descomposición. Bueno, podemos agregar, y yo hago la consulta, don Denis Gómez, ¿por qué tenemos ese problema en Honduras de la corrupción? Qué bueno. Bien, buenas tardes, don Carlos, a usted, a su audiencia. Yo voy a tomarme un espacio para responderle la pregunta en dos instancias. La primera, debo leer del escritor connacional Jorge Luis Oviedo, algo que va a complementar lo que don Mario escribió. Hace mucho tiempo, algo así como la eternidad y aún después, en un país de cuyo nombre me acuerdo siempre, hubo una noche tan larga que, según mi madre, duró un siglo. Los habitantes, unos conejos enormes, se dieron a la tarea de esperar, a ojos abiertos, la llegada de un nuevo amanecer. Un día, por fin, un enorme sol disolvió hasta los más leves espacios de la centenaria oscuridad. Desgraciadamente para entonces, la gran mayoría de ellos se habían acostumbrado también a las tinieblas, que aquella sorpresiva claridad les resultaba desconcertante, y como no pudieron soportarla, optaron por sacarse los ojos. Hablando de panorama sombrío, hablando de una centenaria oscuridad, como el tema que muy bien lo expresa aquí el pastor Fumero, del cáncer que significa la corrupción. Pero la corrupción, a mi juicio muy particular, siempre tiene un binomio, así como la Lotería Nacional de Honduras, en su pausa pagada. Y el binomio del tema en Honduras es la galopante impunidad. Porque Japón, como usted lo ha referido, don Mario, puede ser que sea uno de los países que tenga mayor cultura en relación a eso. Pero cuando hacemos la comparación de ese binomio, que usualmente está muy relacionado, y hablamos de que justamente hace poco, la semana anterior, el índice de percepción del tema de integridad en el país, estamos compartiendo el lugar con Guatemala, y esto que no hemos adelantado, ¿verdad? En el espacio, no hemos subido en el índice de percepción del tema de la transparencia. Entonces, cuando nosotros vemos, fue escrito por un hondureño, y yo tuve la oportunidad mucho tiempo después de preguntarle al poeta quién se lo había escrito, y de momento me lo guardo. Pero era interesante, pues, porque yo creo que nosotros tenemos que hablar un antes, después de la MASI. Pero fíjese que ese antes, cuando yo me voy a revisar el libro gráfico, porque lo han hecho también con el libro ilustrado, más bien, el resumen, el informe ilustrado del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Ha tenido la oportunidad de verlo? ¿Alguno de los dos? No. Habla de 100 años de corrupción. Y fíjese que algunos de los que pueden preciarse en todo este ejercicio del tiempo de 100 años, que alguna vez pudo haberse, presumir más bien, de haberse bañado en el Ganges una vez al año, está reflejado todos los actos de corrupción en 100 años. Entonces, hablemos de una centenaria oscuridad, hablemos de un centenario ámbito sombrío de lo que ha significado la corrupción. Aparece más y por ahí, entonces, 4 años de intentos de lucha, pero también debemos definir que en algunos momentos hay algunas instancias, algunos personajes, que cuando se habla de combatir la corrupción y la impunidad, son tan reales como el billete de 1000 lempiras. Que no existe. No existe, es irreal. Entonces, si no es real, es ficción. Tengo yo un milema por ahí en un blog que manejo. Y prácticamente ahora, con el tema de que el gobierno de la República decide que ese mecanismo internacional de apoyo desaparezca, debemos empezar a ver qué va a pasar después de la MASI. Y es curioso ver cómo hay algunos mecanismos que están haciendo que aparezcan, pero para mí casi le digo, me suena a veces como aquel adagio popular que dice que a los conejos no se les pone a cuidar la zanahoria, ¿verdad? Porque se las van a comer. Entonces... o un lobo cuidando ovejas. O un lobo cuidando ovejas, muy bien. Entonces, si vemos, el país probablemente ha hecho esfuerzos, no esfuerzos completos,
si los esfuerzos no han sido completos ni han sido reales, han sido ficción. Y de momento entonces sí es oportuno el título del programa hoy, Hay un futuro sombrío, que tiene causas, como don Mario muy bien lo ha dicho, diversas, pero que sobre todo creo que en esta región del Istmo Centroamericano y del continente que ocupamos geográficamente en particular, obviamente esto no refleja más que fracasos desde el tema de las familias, pero también esa desintegración viene por modelos socioeconómicos que no han logrado trascender al beneficio de la población, sino que se ha quedado en aspectos más macros que los que verdaderamente se necesitan, que son micros, don Carlos. Usted puede recordar, y Pastor también, los medios de comunicación durante mucho tiempo hemos hablado de los asos y hemos dado gusto durante mucho tiempo hablar del lapizazo, del lechazo, del zapatazo, del pasaportazo. del pasaportazo. ¿Y de dónde viene eso? Pues de los funcionarios del Estado. Yo quiero Y yo quiero decirle que el único aso bueno que ha habido aquí es Raúl Soazo, jugador de fútbol que jugó en el Inter. Entrenador de fútbol y todo. Todo, es el único. Mira, yo quiero complementar lo que dijo el amigo. Algo muy importante que él dijo es que esta enfermedad tiene 100 años. Yo iría más lejos todavía. Es una herencia española. Nosotros podemos calcular la actitud de los pueblos pensando en su conquista y en su evolución histórica. Porque al fin y al cabo, quien marca nuestra conducta son los ejemplos que recibimos del pasado. Aquí llegaron los españoles, no llegaron con familia. Llegaron con gente delincuente que venían en las carabelas a explotar a nuestros indios, a esclavizarlos, a exterminarlos. Ahí estaba viendo una serie de Netflix que se llamaba La Carga, sobre una historia de la conquista española. Claro, es una herencia histórica, cultural, el machismo, el abuso sexual, el abuso familiar, el latifundio. Todos esos males que tenemos latentes en América Latina, ojo, no hablemos de Honduras, es una herencia que viene de una conquista que en vez de transmitirnos valores, junto con ciertos valores relativos, no dejaron una herencia. Entonces, tratar de modificar la cultura de un pueblo debido a su factor histórico no es fácil. Yo recuerdo que hace unos 10 años, 15 años, se trató de cambiar la mentalidad del capitalino para que no tirara basura en todo lugar. Y se inventó un monito, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se hizo una campaña, no tire la basura en cualquier lugar. Han pasado 15 años de esa cultura. Ponga la basura en su lugar. Bueno, han pasado 15 años y la pregunta que me hago es, ¿ha cambiado la mentalidad del hondureño respecto a tirar la basura en un lugar determinado o la tiran donde sea? ¿Ha cambiado la actitud del hondureño en el respeto hacia las personas? Y como dijo él, comentó algo, hemos sido influenciados por leyes liberales sobre la familia que tristemente han desarmado a las autoridades, a los jueces y a los padres para inducir el temor a los jóvenes al respeto de la ley. Y aquí hay dos factores muy determinantes en cuanto a la corrupción. Uno, la impunidad. Y dos, la falta de temor. Al haber impunidad, no hay temor. Cuando no hay temor, es cuando un camión va cuesta abajo sin freno, rumbo al despeñadero. En este país, la impunidad ha destruido el temor y el temor ha producido el aumento de la corrupción. El ser humano, tristemente, una palabra muy dura, es un animal de costumbre. Tiene que aprender ciertos modales y ciertos principios. Pero la inducción para que el ser humano se frene, porque es el único animal, hablando sinceramente, que siendo inteligente hace cosas que no hacen los animales verdaderos. Yo tengo una perra, una perra siberiana. Tuvo 3 partos. Y un día me puse a llorar cuando parió varios perritos y uno de ellos era muy desnutrido y no podía mamar. ¿Y sabe qué me conmovió a mí? Que después que le daba de mamar a los 7 perritos, cogía al desnutrido de la boca, lo metía en la casita
y le daba de mamar a él solo. Mira, yo me puse a llorar pensando cuántas madres hay que tiran a los hijos en los basureros, que los matan. Entonces yo dije, hay animales que son más sensibles que los seres humanos. Por ejemplo, una vez en un parto le nació un perrito muerto. Mi asistente fue, lo sacó para enterrarlo. Y lo que iba a buscar la pala, la perra fue, lo cogió con la boca, lo devolvió otra vez con los demás y lo empezó a lamer como para resucitarlo. Esos sentimientos. Si no hay sentimientos, si no hay temor, si no hay respeto, ¿cómo podremos convivir en una sociedad donde hay integridad y honestidad? Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una sociedad sin temor es una sociedad a la deriva, llena de impunidad. Y donde reina la impunidad y no hay temor, indudablemente que es como que tuviéramos un animal muerto donde la garroña o las aves de rapiña van a hacer estrago. Y eso nos está pasando. Pero todo se debe a que desde el origen de la conquista hasta el día de hoy, muchos valores se han ido deteriorando y se han perdido o no se han retomado conceptos claros. Y vas a hacer una comparación. Compare por qué Estados Unidos pudo progresar con su conquista y por qué nosotros no progresamos. ¿Por qué Europa ha prosperado y por qué los países conquistados muchas veces no prosperan? Porque le imponemos culturas que no son correctas. Yo creo que si vivieran los aborígenes en América Latina, hubiera mucho más valores de lo que tenemos ahora, llamándole civilización. Bien. Usted, pastor, nos ha dejado así pensativos al decir de que no hay temor. La historia marca la Bueno, realidad. No hay temor. Si hubiera temor, no hubiera impunidad. Bueno, en este país no hay temor. Porque hay impunidad. Impunidad es la no aplicación de la ley. Correcto. Bueno. ¿Y qué diríamos? La dependencia o la falta de independencia, más bien, para poder hacer que la ley se cumpla, don Carlos. O que la ley se venda también. Bueno, si se vende no se cumple, ¿verdad? Sí, bueno, pero Si se vende no se cumple, pero el tema es que nosotros hablamos de cultura. Nosotros hablamos de valores. cultura, tanto de valores, pero también hay una contracultura. Sí. La contracultura tiene que ver con el tema, todo lo opuesto a lo que los valores te pueden enseñar. Usted mencionaba muy bien y sin duda, don Carlos, yo todavía alcancé cuando en la casa a uno le enseñaban que lo que no era de uno no era de uno. Correcto. Sencillo, así. Sí. Ese era un principio práctico. Y que si había 50 centavos, que eran las monedas de mayor curso, póngale por ahí en ese momento, ¿ah? O las más comunes, por ejemplo, y que si había una que tenía moneda- valor. y que tenía valor además, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por supuesto que en el tema de cuáles han sido las decisiones que los modelos sociales económicos han tomado, cuáles son las decisiones que a nivel de la educación ha habido, y es común escuchar el lamento a nivel nacional cuando la gente todavía queda pensando en por qué eliminaron las clases de moral y cívica, por ejemplo, del currículo básico nacional. Porque llegamos a un modernismo, sin embargo, como es una cultura, la cultura de la corrupción y de la impunidad lamentablemente está más que arraigada. Y obviamente podemos hacer una regresión en el tema del tema de la conquista, que si nos pudieron haber conquistado otros. Sin embargo, de momento el panorama es sombrío también. El panorama es sombrío así como el futuro. Y porque se ha vuelto esa cultura que si usted no tiene bien puestos sus fundamentos, sus creencias, sus valores, sean estas creencias de tipo religioso, sean estas o creencias morales. de tipo morales. O correcto, ético. porque son dos dimensiones diferentes, tres dimensiones diferentes. Es fácilmente, yo tengo dos conceptos, don Carlos, que creo se los he comentado en su momento. Para las personas tenemos siempre dos eventos donde verdaderamente debemos conocer quiénes somos. El primero es quién soy yo ante el poder. Me doblo ante el poder, dejo de ser yo, dejo de tener mis valores, dejo de tener mis principios, dejo de tener mis costumbres
Porque yo conozco muchas personas que ante el poder ya no son, ¿verdad? El primero. El segundo punto es más grave todavía. ¿Quién soy yo cuando tengo el poder? Entendiendo que conocimiento es poder, no solamente el dinero. Entendiendo que las influencias son parte de ese ámbito y que no necesariamente tampoco son dinero. Entonces, esa confrontación que usted tiene debe ser de tal porte y de tal condición que sus convicciones, y voy a usar dos ejemplos que en la Biblia están, ya que tenemos a don Mario por acá, es prácticamente como yo no vendo mi primogenitura por un plato de lentejas, hablando que la primogenitura en este caso, del que yo hablo es mis conceptos de vida, mis conceptos y mis prácticas. Y el segundo es más grave todavía, pero es igual en esa dimensión. Se trata de cómo yo no me contamino con la comida del rey, haciendo alusión entonces de Daniel y sus amigos cuando llegaron a Nabucodonosor y todo lo que el concepto implicaba. Entonces, el punto es, para mí esos son dos principios bien básicos que van a determinar quién es. Hablaba el fin de semana con alguien de una agrupación que está formando a su gente y le decía yo, bueno, siempre que forme a su gente deben ser conscientes de un detalle. ¿Quién soy yo ante el poder? ¿Voy a ser yo o dejo de ser yo? Por el poder. Y el segundo punto, que es el más grave, ¿quién soy yo cuando tengo el poder, don Carlos? Y en ocasiones, entonces, ante esa enorme nube de oportunidades que puede tener, y recuerdo a un rector de una universidad en Pensacola que escribió en su momento y dijo que era el tema de permanecer firme, ¿verdad? Es quién es usted cuando nadie lo ve. Entonces, ¿quién es usted cuando nadie lo ve? Si puede hacer un negocio maltrecho que le puede significar ganancias. En el país hay una costumbre que de un valor determinado, de una venta de servicios o de artículos también, hay un 30% de comisión, de drenaje, digo yo, ¿verdad? Y eso se pide como coima, como antecedente para poder dar grandes contratos internacionales y nacionales. Entonces, ante esas situaciones, si usted no está bien fundamentado en sus principios, en sus creencias y en sus prácticas, fácilmente va a ceder, porque entonces aparece un lema por ahí que es común. Y dice, es que si usted no aprovecha la oportunidad es tonto. Yo quiero aclarar algo y apoyándolo a él. No hay nada más peligroso a nivel de gobierno, a nivel de iglesia, que el poder absoluto. Maquiavelo lo dijo. Y hay tres cosas bíblicas también, me gusta que citó la Biblia, dos hechos muy específicos, ¿verdad? Como Jacob le robó el derecho de la primogenitura a Esaú. Pero hay tres áreas muy vulnerables en todos los seres humanos. En mí, en ti, en él, en todos. Y es las tres debilidades más grandes de la naturaleza humana. Y lo vemos representado en la tentación de Satanás a Jesucristo, cuando lo llevó al desierto. Él le ofreció tres cosas, de las cuales tristemente pastores, líderes políticos y personas caen. Le dijo, todo estos reinos te daré si postrado me adora. ¿Qué le estaba ofreciendo? Fama, fortuna y riqueza. En otras palabras, poder, riqueza y fama. Y estos tres son los grandes pecados que nos lleva a la ruina. ¿Por qué la política se ha deteriorado en Honduras? Por la ambición. ¿De dónde nace la ambición? Del deseo de poder. ¿Cuál es el peligro más grande que tenemos que confrontar en cualquier lugar que estemos? Es el poder absoluto. Es el derecho de una persona a buscar por medios ilícitos riqueza, reconocimiento y poder. Y esto lo vemos tanto en las iglesias como en el Estado, ¿verdad? Personas que cuando tienen un puesto se enseñorean de los débiles y no piensan en el necesitado. ¿Cuántas personas son capaces de vender su primogenitura? O sea, son capaces de vender a Cristo, no por 30 piezas de plata, sino por una oportunidad política. Entonces yo creo que la naturaleza humana es vulnerable. Somos vulnerables al deseo de poder. Somos vulnerables a la riqueza. Somos vulnerables al bienestar.
Y tristemente, lo único que nos puede sostener son, como digo, los valores que se enseñan desde pequeño. Y en Honduras se ha perdido muchos valores. Por ejemplo, acuérdate que antes se enseñaba valores cívicos. La parte cívica era muy importante. Y hoy estuve en el Ministerio de Educación tratando de promover un manual que hemos hecho para la prevención de droga por parte de los maestros. Nuestras escuelas están minadas de droga. Es el centro que usan para ganar clientes. Hace falta educar a los maestros en la prevención de droga, en el manejo de la violencia, en el manejo de la corrupción en la juventud. Porque esta generación de hoy de jóvenes va a ser los gobernantes del futuro. ¿Y qué será de Honduras si no podemos encauzar a la nueva generación de jóvenes hacia una mente en donde no quepa la corrupción? Donde una mente que puedan entender que todo lo que es ilegal nos lleva a la destrucción. Y tristemente somos vulnerables. Y por eso es que Latinoamérica es un país muy vulnerable a la corrupción. Y algunos países están dando ejemplos. Por ejemplo, yo admiro a Perú, tiene preso presidente. Admiro lo que está haciendo Brasil, el mismo Salvador, el mismo Guatemala. Pero aquí yo no veo ninguna acción que frene, que induzca el temor. Porque cuando la gente tema, el mal se acaba. Cuando una persona sabe que la ley le va a caer, va a tener temor. Y en cuanto a que se vaya la UFECIT, mira, yo creo que si este país vienen organismos internacionales a fiscalizarnos, o yo como pastor, o tú como persona, alguien te fiscaliza y anda recta y correctamente, tú no tienes que temer. No teme. El que teme es por algo. El que anda rectamente no tiene por qué temer. Dice la Biblia, si andamos en luz, comunión tendremos los unos con los otros. Y yo creo que el factor nuestro es que hemos llegado a un nivel de descomposición social en que nadie confía en nadie. Y esto nos ha llevado al caos que tenemos. Usted dice nadie confía en nadie. No, Bueno, nadie confía en nadie. muy bien. Voy a mandar a esperar que venga Brian Vázquez para que ustedes participen también a los 2484-7958. Todavía para dialogar sobre este tema. El futuro sombrío de la lucha contra la corrupción radica en la impunidad. En la impunidad, en la falta de temor y en la falta de valores. Como dijo Gómez, hay valores y antivalores. Cuando enfatizamos los antivalores y no corregimos estos automáticamente, pues, ¿qué podemos esperar? Yo creo que necesitamos despertar la conciencia de los magistrados, de las autoridades competentes que combaten la delincuencia, para que ejerzamos la autoridad correcta sin distinción de clase y posición social. Tristemente, la justicia a veces falla, y falla no porque comete errores, porque no hay justicia perfecta en el mundo. Aún la norteamericana comete sus errores. Pero aquí no falla porque comete errores de procedimiento, sino porque comete errores de alevosía. Muchas veces se vende, y es triste que a veces una persona que robó una gallina le echan 5 o 10 años, y al que defraudó al fisco y dejó en ruina un ente del Estado, de lo más tranquilo, se está paseando por ahí y pasan años y no termina de ser condenado. El día que en este país la justicia funcione como dice la Constitución, igual para todos, sin excepción de persona, entonces las cosas van a cambiar. Recuerda esto, cuando tú vas manejando un automóvil y ves un barranco y una curva, tú reduces la velocidad porque sabes las consecuencias que trae el no obedecer las leyes de tránsito. Cuando tú vas por la vida, ya sea en la política, en la religión o en la empresa privada, sabiendo que puedes hacer lo que te da la gana y el sistema te encubre o te protege, automáticamente vamos al desastre. Hay que frenar la impunidad induciendo el temor, y para inducir el temor hay que aplicar la ley sin excepción
de personas. Quiero oír la opinión de, antes de despedir ya, Denis. Bueno, don Carlos, como hablamos en algún momento, en un segmento inicial del antes, del durante y del después de la lucha contra la corrupción, decirle que en el pasado tenebroso de 100 años y más, también se amplió en el criterio, obviamente un tema altamente tenebroso y por lo tanto de tiniebla, ¿verdad? Las mismas que recoge el connacional escritor en su fábula. El presente mejoró el ambiente del pasado, el presente reciente, pero eso causó que como los conejos grandes nos quitásemos los ojos porque nos acostumbramos a las tinieblas, el futuro sombrío, ¿verdad? Entonces, obviamente esperemos que la lucha contra la corrupción no siga siendo un placebo, ese que adormita, que atonta, que entretiene, y que obviamente esperemos, y casi podríamos decir que este nuevo concepto que le han llamado de UFERCO no vaya a ser el tema de que nazca, como dicen los médicos, una genesia de la lucha contra la corrupción. Es decir, nació con alguna deformidad, con un placebo, pero sobre todo que probablemente uno de los escenarios que más se pueda cumplir es que sea un esquema mortinato, ¿verdad? Que nazca muerto, porque los conejos no pueden cuidar las zanahorias. Gracias, Denis. Don Carlos, buena tarde. Don Mario, gracias. Muchas gracias, Carlos. Junto con Brian Vázquez, mañana los esperamos a partir de las 4 de la tarde, hoy a las 10:40 de la noche, la repetición de Carlos Rivel presenta. Hasta mañana, Dios les ama.